Gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Gracias, rector Alejandro Cermeño, que nos acompaña. Y bueno, pues para mí es un honor y un gusto poder acompañar al maestro Juan Villoro, amigo, en esta presentación. Y pues les cuento un poquito, este es un libro editado por el Colegio Nacional y participó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado en este libro. Y es una compilación que hace Vicente Quirarte y Juan Villoro sobre López Velarde. Y pues primero quiero hacer como, para muchos ya seguramente conocen quién es Juan López Velarde, pero pues es este gran poeta que nació en Jerez, en Zacatecas. Muchos lo relacionan con Aguascalientes o con San Luis, y es porque realizó algunos estudios en estos y otros lugares. Él egresó del Instituto Científico y Literario de aquí de la universidad como abogado. Además estuvo en un momento muy importante. Él era maderista y pues estaba en el grupo de los antirreeleccionistas. Entonces él se considera pues gran potosino, digamos, de adopción. Además trabajó en Venado. Tuvo por ahí grandes amores en Venado, también en Venado, San Luis Potosí. Entonces bueno, pues creo que es el gran personaje y el gran poeta que hemos adoptado los potosinos, ¿no? Tenemos la casa Ramón López Velarde, que ahorita vi al maestro Armando Adame, que nos acompaña, que es gran conocedor también de este gran poeta. Y bueno, pues yo tengo algunas, dice la nota editorial, dice: Ramón López Velarde es el poeta más discutido e interpretado de México. No es casual que los miembros del Colegio Nacional se hayan acercado a él en múltiples registros. La última flecha es el resultado de las continuas simpatías y de alguna diferencia que el poeta ha tenido entre nosotros. Eso dicen los escritores o los grandes pensadores del Colegio Nacional. Y bueno, pues hay grandes. Aquí tenemos a José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Castro Leal, Jaime Torres Bodet, Gabriel Said, Fernando del Paso, Carlos Fuentes, Octavio Paz, entre otros, que hablan sobre López Velarde. Y bueno, pues una de las grandes preguntas con las que yo empezaría, Juan, ya lo habíamos comentado, es la primera que te voy a hacer. ¿Por qué no hay alguna mujer por aquí hablando sobre Ramón López Velarde? Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por la compañía, por estar aquí conmigo. Muchas gracias al rector Alejandro Cermeño por la hospitalidad y felicidades por esta espléndida feria. Muchas gracias a Armando Adame, que tanto hizo para que esta edición fuera posible, uno de los grandes conocedores de López Velarde. Ya lo decía Cintia, colega mío, conocí a Armando hace 50 años aquí en la Casa de la Cultura, en el taller al que yo asistía con el maestro Miguel Donoso Pareja, donde conocí a amigos entrañables de San Luis Potosí, entre ellos David Ojeda, que ya no está con nosotros, Ignacio Betancourt, que ha hecho investigaciones muy importantes sobre la obra de Otón, y por supuesto Armando Adame, escritor y gestor cultural y erudito en López Velarde. Es un privilegio que nos haya apoyado. Sin él este libro no habría podido salir. Hoy en día tenemos que sumar esfuerzos para publicar, porque la crisis ha sido muy fuerte en todos los sectores de cultura. Entonces estoy muy contento de poder traer este libro a una de las patrias de López Velarde. Ya decía Cintia, es un libro en donde participan distintos miembros del Colegio Nacional que han escrito sobre el poeta sobre el que más se ha escrito realmente en México, más y mejor, diría yo. Es el poeta más interpretado, y sin embargo, ahora que ha sido su centenario y este libro salió justamente en ese contexto, aparecieron nuevas cosas, nuevas historias, erratas terribles que desvelan a los especialistas. Tuvimos la suerte de traer una obra que yo escribí, Retrato Hablado, sobre López Velarde, dirigida y actuada por
Arturo Beristain y otros miembros de la Compañía Nacional de Teatro, de modo que es un autor que nos sigue interrogando, nos sigue llamando profundamente la atención y no deja de ser sorprendente. La suerte de López Velarde está vinculada, creo yo, de manera indisoluble a algunas de las personas que aparecen en este libro, entre ellas a quien ya mencionaste tú, Cintia, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos, como ustedes saben, fundó también hace 100 años, un poquito más ya, la Secretaría de Educación Pública, entonces se llamaba Secretaría de Educación, y en 1943 fue uno de los fundadores del Colegio Nacional. Pues bien, cuando muere López Velarde a los 33 años, la verdad sea dicha, es un poeta con mucho futuro para sus contemporáneos, para sus colegas, pero no es tan conocido realmente. Y José Vasconcelos, que encabezaba proyectos culturales como quien encabeza una cruzada, era un motor de actividad impresionante y convencía a todo mundo de hacer cosas inauditas. Pensemos en el muralismo mexicano, ¿no? Él abrió los muros de la ciudad en espacios coloniales, lo cual fue un escándalo en su día, con el lema de superficie y velocidad, ¿no? Que se pintaran la mayor cantidad de metros cuadrados en el menor tiempo posible para que la gente entendiera la historia de México a través de las imágenes. Un proyecto colosal, impresionante. La propia Secretaría de Educación Pública le dio 200 paneles a Diego Rivera para que hiciera una obra que en su momento fue vista como una cuestión de vanguardia radical, muy transgresora, porque se está mancillando el patrimonio colonial, pero es una de las grandes obras de pintura del siglo XX. Entonces, con ese espíritu que tenía Vasconcelos, fue a ver al presidente Álvaro Obregón y le dijo: ha muerto un poeta extraordinario, se llama Ramón López Velarde, y tenemos que dedicarle 3 días de luto nacional. El general Obregón no era muy afecto a la lectura, ¿no? Se cuentan anécdotas de él en donde cuando Vasconcelos publicaba los clásicos en la serie de la SEP, Vasconcelos le dijo: oiga, yo tengo un amigo mío que es coronel, que escribe unos poemas, y no lo podríamos poner ahí en su colección esa que tiene de clásicos. Y entonces Vasconcelos le dijo: bueno, mi general, la verdad es que pues en esa colección solamente publicamos a gente muerta. Entonces Obregón dijo: no se preocupe, ahorita mandamos fusilar a mi compadre y ya que lo publique, ¿no? Tenía sentido del humor, no era muy buen lector, pero tenía una memoria de elefante. Y entonces cuando llega Vasconcelos y le dice a Álvaro Obregón: debemos dedicar 3 días de luto nacional a López Velarde, le enseña el más reciente de sus poemas, La Suave Patria. Y dicen que López Velarde fue recitado por Álvaro Obregón porque se aprendió de memoria el poema, siendo un poema bastante largo. Y entonces decidió el general Obregón dedicarle 3 días de luto nacional, y Vasconcelos publicó en la revista El Maestro, también de la SEP, en una edición de gran tiraje, La Suave Patria. Entonces López Velarde se convirtió en el poeta nacional por excelencia, lo cual de alguna manera es un equívoco. Aquí José Emilio Pacheco habla de eso, porque La Suave Patria es una evocación muy casera, muy doméstica del país, con al menos 7 alusiones a la tradición católica, y solamente una mención a un héroe de la patria, que es Cuauhtémoc. Dice Cuauhtémoc: único héroe a la altura del arte. Entonces no es un poema, digamos, convencional, pero que caló en el ánimo de la gente, esta evocación tan doméstica, tan entrañable de la patria, ¿no? Donde el tren va por la vía con aguinaldo de juguetería, donde se ve el relámpago verde de los loros, donde hay alacenas con compotas. Esta patria que es la patria de nuestras abuelas, la patria que nosotros podemos olfatear y sentir de los primeros sabores de la infancia. Entonces la captó maravillosamente López Velarde y se convirtió en el poeta que es. Entonces, todo esto para decir que el destino de López Velarde está vinculado con gente del Colegio Nacional como José Vasconcelos, que no escribió un gran texto sobre él, pero dejó un pequeño pasaje que aquí recogemos Vicente Quirarte y yo. Y la pregunta de Cintia, que parece que estoy evadiendo, porque es una pregunta explosiva, ¿verdad? ¿Por qué no hay mujeres? Bueno, por una razón terrible y que debemos confesar, porque el Colegio Nacional se fundó en 1943 sin ninguna mujer. Fueron 20 notables, todos hombres.
En 1971 se amplió el Colegio Nacional al doble de miembros, a 40 miembros, nuevamente sin ninguna mujer. Entonces ninguna mujer participaba. Finalmente empezaron a entrar mujeres al Colegio Nacional, no tanto como deberían, pero esto afortunadamente ha cambiado notablemente. Cuando yo entré al Colegio Nacional hace 7 años había 2 mujeres, ahora estamos a punto de que sean 7. No es suficiente porque somos hasta 40 miembros, desde luego, pero al paso que vamos, en 10 años habrá mayoría de mujeres si seguimos con esta tendencia. Entonces se está enmendando un error, porque no hay que decirlo de otra manera, es un error histórico. Entonces, como se trata de textos escritos por los miembros del Colegio Nacional, pues ninguna de las mujeres que ha participado en el Colegio Nacional ha escrito sobre este poeta. Entonces, eso probablemente en el futuro habrá alguna autora que escriba de López Velarde. Es un largo prólogo, un largo saludo a la gente para contestar lo que me preguntabas. Muy bien. A ver, ahorita comentabas, bueno, es de López Velarde como que fue Vasconcelos el que le dio como la apertura o lo subió, lo elevó. Y decía Gabriel Said en el libro, que justo lo que decías, ¿no? Que lo compara con el muralismo mexicano por el tema nacionalista. Dice, bueno, pues murió a los 33 años, no salió del país, y él dice que quizá el no tener esta gran fama fue por eso, por su muerte prematura, y porque militó en el bando equivocado, que era el Partido Católico Nacional. Entonces, al momento yo le digo, bueno, ¿cuáles serían las razones por las que López Velarde, siendo el poeta más leído, no es de los más reconocidos o conocidos a nivel nacional? Si sería esto, y si consideras que, digamos, podría haber sido parte del Colegio Nacional en caso que existiera en aquel tiempo. Bueno, son varias preguntas. Yo creo que López Velarde ha sido bastante bien leído en los lugares donde él vivió. Cuando yo presenté mi novela El Testigo, que trata parcialmente de López Velarde y que se ubica en parte aquí en San Luis Potosí, en una hacienda cercana a Zacatecas que se parece mucho a la hacienda de Bledos, pero que en mi novela se llama Los Cominos. Cuando presenté esta novela en San Luis, mucha gente se acercó a decirme cosas de López Velarde, anécdotas, su lectura. Incluso recuerdo una persona que llevaba en su cartera permanentemente un poema de López Velarde. Hay gente en San Luis Potosí, Aguascalientes, por supuesto en Zacatecas, tanto en la ciudad de Zacatecas como en Jerez, que atesora la figura de López Velarde, pero es un poeta complicado, es un poeta alambicado en muchos aspectos y que no necesariamente cautiva a las nuevas generaciones. Precisamente la obra de teatro que yo hice, Retrato Hablado, intenta acercar al poeta a un público diferente, un público que no lo conoce, pero que creo que merece saber de él. Lo que es fascinante y que tiene que ver con su leyenda es su vida misma, porque él muere a los 33 años, la edad de Cristo, ¿no? Poco antes de morir dice en un poema, la edad del Cristo azul se me acongoja. Parece estar de alguna manera profetizando su muerte. Su último poema, La suave patria, tiene 33 estrofas, ¿no? Entonces él está de alguna manera anticipando lo que podría sucederle, aunque no está en ese momento gravemente enfermo. Es un poeta, como tú decías, Cintia, que nunca salió del país, viajó muchísimo, pero siempre en el triángulo de ciudades de Aguascalientes, San Luis, Zacatecas y la Ciudad de México. Que le impactó menos, ¿no? A la que describió como ojerosa y pintada, y que fue una ciudad que le dijo menos poéticamente de lo que le dijo la provincia. Él fue básicamente un poeta de tierra adentro. Él guardaba luto por la muerte de su padre, no usaba reloj, le habían robado un reloj en Avenida Madero y no lo sustituyó por otro. Nunca conoció el mar, ¿no? Estuvo enamorado de muchísimas mujeres, pero sobre todo de 4. Las 4 mujeres que menciono lo correspondieron de alguna manera. A las 4 les gustaba, les parecía un buen partido, establecieron una relación con él se les declaró formalmente y ellas, a pesar de que lo habían recibido favorablemente, decidieron no casarse, ninguna de ellas con López Velarde, y las 4 murieron solteras.
O sea, si eso no es una historia legendaria, pues yo no sé qué puede serlo. Entonces, un gran poeta del amor no correspondido y al mismo tiempo un poeta que responde a lo que somos los mexicanos, un poeta católico, pero como tantos católicos, pues católico y pecador, ¿no? Él decía que le iba muy bien con el credo y muy mal con los mandamientos, ¿no? Porque era mejor para prometer la fe que para cumplirla. Y en ocasiones, en algunos versos, de manera extraordinaria, mezcla la devoción religiosa con el erotismo, ¿no? Te aspiraré con gozo temerario, como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas, ¿no? Eso es extraordinariamente sensual, ¿no? Te aspiraré con gozo temerario, y hay el elemento religioso, como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas. Entonces es sensual y al mismo tiempo es religioso, tiene esta duplicidad extraordinaria, y yo creo que él mismo habló de sus funestas dualidades, pero ¿quién de nosotros no es contradictorio? Yo creo que también eso lo ha acercado a mucha gente, aunque por momentos es un poeta complicado y simple al mismo tiempo, es un misterio, ¿no? Él empieza un poema en versos de 14 sílabas diciendo: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ¿no? Eso pues parece un corrido, ¿no? Realmente es algo muy llano, muy directo. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. 14 sílabas después, una palabra tiene que rimar con pobre y lanza una metáfora deslumbrante en todos los sentidos: ojos inusitados de sulfato de cobre. Una imagen preciosa, y ustedes saben, por ser San Luis una región donde hay ríos sulfatados, este color azul verde, ¿verdad?, de los ríos sulfatados. Entonces, ojos inusitados de sulfato de cobre es una imagen deslumbrante, y entonces combina estos dos elementos López Velarde. Ciertamente fue un poeta complejo. Decía Gabriel Said lo siguiente, que ahí hay algo interesante de Gabriel Said, que es casi como un psicoanálisis del poeta. Dice: López Velarde quería hacer carrera política, era abogado. En eso se parecía mucho a Otón, el gran poeta mexicano del siglo XIX y el gran poeta de San Luis Potosí. Candidato a diputado suplente por el Partido Católico Nacional, estuvo cerca de Madero y de la elaboración del Plan de San Luis. No se ha probado que él haya escrito para el Plan de San Luis, pero estuvo cerca de él. Entonces, este hombre, que era un demócrata, que tenía intereses de hacer carrera política, que necesitaba, como todos los escritores de la época, tener algún cargo público para poder vivir, ¿no? Dice Gabriel Said lo siguiente: se quiso proteger su carrera política escribiendo una poesía un poco complicada, para que no le dijeran siempre tú eres el poeta, sino para separar la poesía de la carrera política que posiblemente haría, ¿no? Y que se interrumpió pues con su muerte temprana. José Vasconcelos le había prometido darle un trabajo en la Secretaría de Educación, y aquí nosotros en el libro reproducimos una idea extraordinaria de José Emilio Pacheco, y que es un poco a lo que apuntaba la pregunta de Cintia: ¿qué hubiera pasado si López Velarde no hubiera muerto a los 33 años? Murió para incorporarse al mito, ¿no?, a la edad de Cristo. Pero entonces dice José Emilio Pacheco: ¿qué hubiera pasado si él pues hubiera conseguido chamba en la Secretaría de Educación? Luego hay un elemento interesante: él fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria de Miguel Alemán, que luego sería presidente. Miguel Alemán le hubiera dado un buen hueso, entonces se hubiera convertido en un burócrata de la cultura. Tal vez no hubiera sido el escritor tan romántico que tiene, tal vez se hubiera finalmente casado y entonces ya hubiera perdido también esa aura romántica. Y luego vino la Guerra Cristera. Él era católico, y la Guerra Cristera pues fue en la región justamente que a él le interesaba. Probablemente habría tenido que tomar partido por los cristeros, lo cual hubiera enemistado y hubiera caído de la gracia del poder, que se volvió cada vez más jacobino, más anticlerical. Entonces no sabemos lo que habría pasado con él, ¿no? Y dice José Emilio Pacheco: había otro poeta que se apellidaba Requena, del que nadie se acuerda, pero si López Velarde hubiera tenido una vida más normal, tal vez nos acordaríamos de Requena. Entonces nos acordamos de la leyenda, nos acordamos del poeta, su poesía llega a nosotros, tiene estas complicaciones, pero justamente un libro como este trata
de expresar la riqueza de un poeta, toda su variedad y cómo nosotros podemos entenderlo. Incluso uno de los miembros del Colegio Nacional, Alfonso Reyes, se permite criticar a López Velarde, ¿no? Y tuvieron una enemistad de muchos años por culpa de Alfonso Reyes, porque muere joven López Velarde, pero López Velarde se había se había atrevido a criticar la poesía de Alfonso Reyes. Había dicho que como poeta era un buen ensayista. Y eso no se lo perdonó don Alfonso nunca. Y entonces, ya muerto, seguía escribiendo diciendo que era un poeta pintoresquista, que era un poeta folclórico, que sí hablaba de la provincia y de las mujeres que dan el perímetro jovial de las mujeres en la plaza de Jerez, cosas así que eran como fruslerías, que no era un gran poeta. Entonces no pudo sacarse nunca la espina don Alfonso, tema típico de los escritores. Muy bien, y reconozco, y más bien decirte, el retrato hablado, que fue la obra que se presentó justo aquí en la universidad, pues para mí fue justo lo que dijiste, acercarnos a personas que quizá no estábamos cercanas a López Velarde, porque es muy divertido, llega a ser divertido López Velarde en este fantasma, porque aparece como fantasma más que como personaje, y la historia de estas mujeres que hablan de él, ¿no? Creo que se logra eso. Y hablando justo de las mujeres y de esto que rescatan, bueno, pues estamos en San Luis, muchos recordarán al padre Peñalosa, que él aquí escribe, cuentan que tiene una entrevista con María, que es una de las grandes amores de López Velarde, ¿no? Que justo decías tú, ¿no? Que él hablaba de aquel amor que era pobre, y aquí en el libro dice pues que en realidad no era pobre, pero quizá el poema era mejor decir que era pobre y sonaba algo más romántico y esto, ¿no? Yo tengo aquí algunos, definí como podría ser que es la poesía de López Velarde, que habla de sus amores, de la política y de la religión, que es justo lo que comentabas tú, ¿no? Son como los tres pilares de los que él habla. No sé cómo verías esto. Sí, desde luego, y por ejemplo, al hablar de la política, Cintia también nos habla de la violencia, ¿no? Él regresa, el retorno maléfico, por ejemplo, cuando regresa a Jerez después de la revolución, ¿no? Y lo ve mancillado por la metralla, ¿no? Ve la violencia terrible, cuando habla de el viejo pozo de mi vieja casa, ¿no? Y entonces donde hubo un saqueo, ¿no? Y dice un saqueo en donde llegaron los ladrones con un estrépito de plata y se llevaron todo, y este tipo de asociaciones con un México bronco, un México violento, que por desgracia no hemos dejado de padecer, una ilusión de democracia limpia también que él siempre tuvo, ¿no? Y que está presente en su poesía, y también en la evocación de la provincia. Octavio Paz, en el ensayo que está aquí, El Camino de la Pasión, dice que la provincia de López Velarde no es una provincia folclórica, es una provincia sentimental, o sea, es un espacio que todos nosotros necesitamos, hayamos o no nacido en provincia. Yo tengo familia aquí en San Luis, yo venía de niño a San Luis, y para mí la poesía de López Velarde pues siempre me hace pensar en paisajes que tienen que ver con esta parte de México, ¿no? Y el paisaje de Zacatecas y el de San Luis, que son tan parecidos, ¿no? Él hablaba de Zacatecas con su cielo cruel y su tierra colorada, ¿no? Y de la cantera y de las iglesias y en fin, de este mundo de esa provincia que, aunque no la hayas vivido plenamente, es una provincia sentimental que creo que a todos nosotros nos compete. Él estuvo, como decíamos, cerca de Madero, pero la verdad es que él ya no quiso estar cerca de los siguientes líderes de la revolución. Escribió mucho contra Zapata, él era una persona conservadora políticamente en ese sentido, no le interesaban los ejércitos populares de la revolución, escribió mucho contra el Atila del Sur, contra Zapata, y se acercó un poco a Carranza. Incluso cuentan que él estuvo en el tren que sacaba a Carranza de la Ciudad de México cuando ya tenía que huir, pero se bajó en la siguiente parada, ya no quiso seguir con los carrancistas y se alejó, digamos, de la participación en la revolución. Él fue ante todo un maderista, ¿no? Y son elementos efectivamente que están tanto en la poesía de López Velarde como en la interpretación que distintas personas hacen de ella en este libro.
Sí, así es, dice aquí que Octavio Paz dice, es poeta de la provincia, poeta católico, poeta del erotismo y de la muerte, y aún poeta de la revolución. Es justamente lo que comentas, ¿no? De estos pilares como de López Velarde que... Sí, respecto al erotismo, por ejemplo, es muy interesante ver que es un poeta de las oportunidades perdidas, como tantos autores románticos, ¿no? ¿Qué sería de la canción romántica? ¿Qué sería del bolero? ¿Y qué sería de la poesía si todo mundo le hiciera de inmediato caso a las personas que se le declaran, ¿verdad? La buena parte de las mejores canciones de amor o de los mejores poemas de amor han surgido del amor no correspondido, ¿no? Entonces ahí José Emilio Pacheco habla mucho de esto, ¿no? De cómo hay una posesión por pérdida, anhelas lo que no tienes. Entonces una chica te dice que no y entonces escribes un poema maravilloso de tristeza porque te dijo que no. Entonces en López Velarde está el amor no correspondido, pero también es un poeta, como decía yo antes, profundamente erótico. Es un poeta que habla mucho del cuerpo, y en ese sentido es un poeta muy interesante porque tiene la doble condición del amor, el amor que no alcanzas y el amor que sí alcanzas, ¿no? Y el anhelo de uno y la celebración del otro, ¿no? Y quiero leer, quizá a lo mejor para terminar y pasar a preguntas, que quizá habrá muchos que quieran hablar sobre o preguntar sobre López Velarde y esta compilación, algo que tú escribes que dice: convertido en estatua, santo milagrero, calle y sitio web, López Velarde sirve de pretexto para que un tequila se llame Suave Patria y para que se bautice a las niñas con el nombre de Fuensanta, su incansable musa. Mártir cristiano, héroe cívico, leyenda digna de un corrido. El hombre que murió a la edad de Cristo se somete acá al fecundo placer de la lectura y a los equívocos de la adoración. Esto es escrito por ti, ¿no? Y pues no sé si algo más que quieres comentar, si no me gustaría pasar a preguntas y hablar más sobre este personaje. Sí, con todo gusto, sí. Bueno, una pequeña aclaración. En el libro encontramos, por ejemplo, algunos pasajes que no son directamente ensayos sobre López Velarde, pero que es muy interesante. Por ejemplo, cuando a Fernando del Paso le dieron el Premio Nacional de Letras, él hizo una paráfrasis de la Suave Patria. Él da un discurso en donde empieza a celebrar México y de pronto te das cuenta de que su celebración está tomada de López Velarde, está dialogando con López Velarde. Entonces decidimos meter ese discurso. Hay también un texto de Carlos Fuentes que en realidad no es directamente sobre López Velarde, sino sobre un cuadro que representa la Suave Patria, pero donde él habla también de estos temas. Entonces hay también curiosidades pues en el libro de cosas que no habían sido tan recogidas, ¿no? Vicente Quirarte, que hizo la selección conmigo, dedica un análisis a uno de sus más conocidos poemas, la Primaria. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer por aquí adelante, Patricia. Solo les pedimos, sobre todo pensando en las personas que llegaron posteriormente, por favor, al hablar con el micrófono o por el micrófono, no se quiten su tapaboca. Entonces, empezamos aquí. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar después de 4 años nuevamente aquí. Bueno, realmente es muy agradable poder escucharte. Referente a Ramón López Velarde, quisiera saber si en el pasaje en el cual se describe que él fue enviado como juez a Venado, ¿fue por un castigo o qué sucedió? Bueno, muchas de las historias respecto a López Velarde son contradictorias, ¿no? Aparentemente él consiguió un trabajo que no estaba mal, dada su juventud, de trabajar en Venado. Lo que él dijo se lo dice a su gran amigo Eduardo J. Correa, un escritor católico y editor de Aguascalientes, novelista, que editaba muchos periódicos en los que publicó López Velarde. A Eduardo J. Correa le dice: yo ya me cansé de ser juez en Venado porque tengo un trabajo horrible, que es el de hacer lanzamientos de personas que no han pagado la renta, ¿no? Y es terrible ver a las personas con sus pertenencias en la calle, ¿no? Por mi culpa, pues le quito el hogar a una familia, ¿no? Y esto
es algo terrible y me voy a tener que ir de venado. Pero siguiendo también la fama de don Juan Impenitente, se dice que él tuvo también amores ahí inconvenientes y empezó a meterse en problemas con la gente del lugar, ¿no? Él fue novio de una lejana pariente mía, Teresa Toranzo, descrita como una mujer con ojos como esmeraldas expansionistas, una mujer de ojos verdes, aparentemente muy hermosa, con la que tuvo también alguna relación complicada, y entonces él sabemos que llegó buscando un trabajo que le convenía en ese momento, creo yo, y salió precipitadamente, ya sea porque se arrepintió de hacer ese trabajo, según él dijo en forma manifiesta, o porque se había metido en problemas con las familias en un pueblo chico. Pues incluso hay el rumor de que dejó embarazada a una chica, de modo que este personaje, que nunca tuvo un hijo y que habló de su hijo negativo, a lo mejor quedó un hijo de López Velarde en Venado. Es algo que han especulado los biógrafos. Sí. Adelante, sí. Dos preguntas, Juan. Una, casi he leído a todos los autores que estás de una u otra manera, pero hay tres que no tenía idea quiénes son. Hay tres que no conozco: Salvador Elizondo, Javier García Diego y Christopher Domínguez Michel. Para mí son nuevos. Y la segunda pregunta es: ¿tú crees que López Velarde y Manuel José Otón se conocieron? Sí, yo creo que Armando Adame nos puede ayudar en eso, ¿no? Se emularon porque los dos tenían muchas características, y él siempre habló del maestro Otón, ¿no? Y de la misma manera en que hablaba de Nervo como un maestro, ¿no? Pero no se frecuentaron, ¿no? No sé si quieres decir algo, Armando, sería una gran oportunidad de escucharte. Entonces, bueno, de hecho, es 30 años mayor Otón que López Velarde. Otón nació en el 58 y López Velarde en el 88. Entonces, cuando llegas a San Luis, López Velarde, ya Otón ya no está en San Luis. Él llega aquí en 1908. Sí, ya había muerto. Entonces, pero era uno de los grandes poetas que admiraba a López Velarde. La sangre devota, de hecho, se la dedican a los poetas tutelares López Velarde y Salvador Díaz Mirón. Entonces, sí, él recuerda que lo llegó a ver de lejos en Aguascalientes, alguna vez que pasó por Aguascalientes, Otón. Que por cierto, todos esos poetas vivían en el ferrocarril, ¿no? Haciendo viajes a todo el país. Entonces, pero no lo conocía muy bien su obra. Tiene textos muy elogiosos, muy encomiásticos para Otón. No lo conoció, el trato personal, ¿no? Muchas gracias, Armando. Respecto a las personas que mencionaba, hay que decir que el primer editor sistemático de López Velarde fue Antonio Castro Leal, que reunió muchas de las poemas, y desde entonces hay erratas que no se han corregido. Entonces aquí en el volumen aparece don Antonio Castro Leal, que tiene el gran mérito de haber hecho ediciones precursoras de López Velarde, pero que tampoco estuvieron muy bien cuidadas, por desgracia, porque los especialistas que han visto los originales se han dado cuenta de que hasta la fecha no hay una edición crítica verdaderamente confiable de López Velarde, ¿no? Respecto a las personas que mencionaba usted, Salvador Elizondo, gran novelista, él no se interesó mucho en escribir de literatura mexicana en general, pero tiene un pequeño pasaje sobre López Velarde, y aquí es una curiosidad, ¿no? que tiene. Javier García Diego es uno de los grandes historiadores de las ideas que hay en México, y es especialista en Alfonso Reyes. Entonces le interesó mucho la relación con López Velarde, y aparece aquí. Y Christopher Domínguez es pues uno de los grandes críticos literarios que tiene México, y se ocupa de un tema interesante
que es si podemos considerar a López Velarde como un poeta nacional. Claro, lo de ser poeta nacional es un accidente. De pronto un país dice, pues nuestro poeta es este, aunque el poeta nunca haya querido ser visto de esa manera. Y él lo que dice es que en la perspectiva de López Velarde no es la perspectiva del discurso oficial de la revolución, sino que tiene un discurso íntimo, un discurso que se acerca más a los sentimientos que a las grandes ideas patrióticas o patrioteras. En ese sentido está más cerca de una matria que de una patria, ¿no? Y entonces ese es el ensayo que él le dedica, ¿no? De esos tres autores que usted mencionó. Sí, Margarita. Yo les quiero platicar esta anécdota. Yo era chiquita y iba con mis abuelitos a visitar a la comadre María. Ella vivía en Julián de los Reyes y fue una de las tantas Marías que murió soltera. Y también el padre Peñalosa era muy amigo de la familia. En una ocasión la acompañamos y fuimos. Tenía una cajita. En esa cajita la sacaba y veía ella los poemas que le había escrito. Jamás los quiso dar y los guardó como un tesoro muy grande. La comadre María Nevares, era María Nevares, sí, pero era la comadre María de mis abuelitos. Muchas gracias, Margarita. Pues justamente, Cintia, como te comentaba, que decía yo cuando presenté aquí la novela El Testigo, de inmediato aparecieron escenas como esta tan entrañable que te das cuenta que López Velarde está vivo para mucha gente, ¿no? Anécdotas, referencias, gente que lo ha leído. Eso pasa aquí en San Luis con frecuencia, lo cual me da muchísimo gusto. Sí, de hecho, ahorita estaba leyendo que lo que dice Vicente Quirarte, dice que pues López Velarde se queda más como un excelente novio, prefirió ser un excelente novio a un esposo regular. Por eso se quedó en la mente de todas estas mujeres. No sé si hay otra pregunta por ahí, ¿alguien más? Sí, bueno, buenas tardes, felicidades y muchas gracias por esta charla tan interesante y tan emotiva. En realidad la obra de López Velarde, el retrato hablado, hay una frase que siempre repite, entonces no sé si sea de su autoría en relación a su personalidad o fuera propia de él, la de un día y nada más. Entonces, sí, esa era una frase que escuchó López Velarde de un tío suyo, que es una canción que dice esa letra, un día y nada más, ¿no? Y nos pareció que en la obra de teatro podía ser como traer esa frase, porque esa frase es como un presente eterno, ¿no? Como aprovecha este momento, ¿no? Un día y nada más, ¿no? Y es el presente eterno, pues del arte, de la poesía o de los fantasmas que siempre viven en el tiempo presente. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a usted y gracias por ver la obra. Sí, no, la vi 3 veces. La presentaron en el Colegio Nacional, en el Festival Cervantino, aquí en San Luis y en Zacatecas. Sí. Muchas gracias. Sí, otro comentario en relación a lo que decían pues bueno, creo que se llamaba también Magdalena, ¿no? María Magdalena Nevares. Entonces, ella, en alguna de estas entrevistas que tuvo con el padre Peñalosa, comentó que ella no era pobre, que el pobre era él. Y pues en su casa de la Ciudad de México, pues se ve que pues era un departamento pequeño en la colonia actualmente Roma, ¿verdad? Entonces, ahora actualmente muy restaurado, en donde pues en el café se realizan pues hay conferencias y en Las Hormigas, Café Las Hormigas. Entonces, y Mariquita pues vivía aquí en San Luis cómodamente. En realidad, pues quizá tenía razón, pero pues creo que él contestó, él no, sino que se contestó que pues era para que rimara con su gato de cobre. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si... Armando Adame, por favor.
Yo nomás quiero agradecer tu generosidad en tus comentarios y tu amistad tan antigua, un poquito más que la amistad con Armando Herrera aquí presente, que fue el secretario de Cultura en el periodo en el que pudimos colaborar con el Colegio Nacional para editar el libro. Realmente el gesto fundamental para que fuera posible nuestra participación fue de él, porque ya en los últimos meses, con la carencia presupuestal que aflige a todos los sexenios al final, pues no era ya muy posible, y haciendo algunos malabarismos por ahí, de pronto un día me sorprendió diciendo, oye, que si presentamos, que si publicamos o editamos este libro del Colegio Nacional, dije, no, pues sería maravilloso, y pues así sucedió. Eso es todo lo que quería decir. No, muchas gracias, y muchas gracias a Armando Herrera, no lo conocía de vista, ¿no? Entonces no le pudimos agradecer a los dos Armandos que hicieron posible este libro. Sí, así es. Yo creo que, bueno, pues aquí están los dos grandes Tere del Colegio Nacional, Armando Herrera y Armando Adame. Y yo les diría que es un gran libro para adentrarse y conocer sobre Ramón López Velarde. La verdad es que si les interesa, es algo donde pueden acercarse a este gran personaje. Y están aquí a su izquierda, están los libros por si alguien está interesado en comprarlos. ¿Alguna otra pregunta o allá atrás? Hola, buenas tardes. Yo me encantaría preguntar, ¿en qué cree usted, Juan, en que radique la entrañabilidad de un poeta tan antiguo? ¿Por qué cree que lo sigamos recordando como con tanta honra y tanto, no quiero decir cariño, pero que siga siendo tan relevante hasta estos tiempos? A ver, ¿podrías volver a hacer la pregunta, pero más claro, habla un poquito más claro, que no se entiende bien? Ok, claro que sí. ¿En qué crees que radique la entrañabilidad de un poeta tan antiguo para que siga siendo relevante en nuestros tiempos? Es una gran pregunta, o sea, ¿por qué nosotros nos conmovemos, nos interesamos en un poeta tan antiguo? Se acaban de cumplir los 700 años de Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, y es extraordinario ver que alguien que vivió hace 700 años nos puede decir cosas a nosotros. Es el gran misterio del arte, o sea que si la eternidad no existe para los seres humanos, pero existe para su legado, al menos mientras no se destruya este planeta o no desaparezca la raza humana. Y yo creo que ahí hay algo muy interesante. Un clásico es un libro que nunca deja de decir lo que tiene que decir y que nos dice cosas diferentes a través del tiempo, a través de los años, ¿no? Que siempre nos sigue interrogando. Entonces alguien lee la Divina Comedia y obviamente nosotros podemos tener una idea diferente del mundo de la que tuvo Dante, pero nos seguimos conmoviendo con sus historias de amor, con sus traiciones, con su visión del cosmos, de las estrellas, ¿no? Con el miedo de caer en un sitio como el infierno, con todas estas características. Y lo mismo pasa con López Velarde. Yo mencionaba algunas características, por ejemplo, un poeta que puede hablar de lo imposible, de lo que no se va a tener nunca. Pues muchos de nosotros nos enfrentamos a esto, ¿no? A cosas que anhelamos y no tenemos, y eso está en López Velarde. O al mismo tiempo también la celebración de lo que ya se tuvo, ¿no? Encuentra a una amada y dice: te mediré con dedos maniáticos de sastre, ¿no? Así que va a medir a la amada de esa manera. Entonces también nosotros nos podemos acercar a eso. La evocación que hace de la infancia, por ejemplo. Todos nosotros tenemos cierta relación de pertenencia con el mundo de nuestra infancia. Los primeros sabores, los primeros olores, algunas palabras que nos dijeron. Entonces, ese mundo lo capta maravillosamente López Velarde, ¿no? Cuando nos habla de las alacenas con compotas, o cuando nos habla de los loros en el cielo, de tantas cosas que siguen siendo
Por ejemplo, cuando llega una prima, dice con un contradictorio prestigio de almidón. Entonces, claro, el almidón ya no se usa mucho, pero esta ropa rígida que hace ruidito, ¿no? Las ropas rígidas lavadas con almidón que hacen ruidito, y contradictorio prestigio, contradictorio porque el almidón es lo limpio, ¿no? Pero al mismo tiempo es una ropa que hace ruidito y entonces es como rara. Entonces todo eso es tan entrañable que uno puede asociarse, aunque no lo haya vivido, con esas circunstancias. Yo creo que eso es lo que convierte a todo gran poeta en alguien siempre moderno. O sea, hay una permanencia de la poesía que nos dice cosas que, aunque se pronunciaron, pues cuando nosotros vemos Romeo y Julieta de Shakespeare y nos conmueve este amor contra todos los pronósticos de dos chicos que no deberían amarse porque pertenecían a familias opuestas y que se aman de manera irrestricta y que trágicamente mueren tratando de salvar su amor, ¿no? Entonces, una historia que nos conmueve siglos después de haber sido escrita, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene López Velarde. Yo creo que hay muchas maneras de entender lo que somos nosotros los mexicanos. Una manera es una manera muy patriota, ¿no? De decir, es que México es un gran país, su riqueza, no sé qué, una visión como política, pero hay una manera entrañable de definir lo que somos, y quisiera esta larga respuesta resumirla con un diálogo entre dos poetas que se enfrentaron exactamente a este enigma de lo que tú estás planteando tan elocuentemente, que se reunieron Jorge Luis Borges y Octavio Paz, ¿no? Dos de los más grandes escritores que ha habido. Y Borges tenía una gran memoria, y como el general Obregón se había aprendido La suave patria. Pero él era argentino, entonces había algunas palabras que no entendía del todo. Le gustaba mucho La suave patria porque Borges venía de una familia de generales que habían participado en grandes batallas, por ejemplo en la carga de Junín, en batallas históricas. Y entonces Borges consideraba que el heroísmo tenía que ver con estas grandes gestas. Y él decía, como todos los hombres cobardes, admiro la valentía, porque yo no la tengo y vengo de una familia de generales. Entonces tenía un sentido muy heroico de la patria. Y cuando lee La suave patria dice, no puede ser que alguien de manera tan increíble evoque una patria como si fuera una patria de la infancia, juguetona, tan cercana a esencias caseras y domésticas. ¿Quién es este tipo? Se aprendió el poema de memoria, pero como digo yo, había palabras que no entendía. Y una de ellas es la palabra chía. Entonces cuando conoció, porque en el poema dice patria, vendedora de chía, o sea, define a México como un país que vende chía. Entonces le pregunta a Octavio Paz, ¿qué es la chía? Y dice, es una semilla. Y a Borges le parece aún más increíble que un país en su riqueza sea definido por lo más diminuto, por una semillita, ¿no? Y dice, ¿y para qué sirve la chía? Dice, para hacer agua fresca. ¿Y a qué sabe?, pregunta Borges. Y Octavio Paz contestó de bote pronto algo que es muy, muy profundo y muy poético a la vez. Le dijo, sabe a tierra. Y efectivamente, la chía tiene un cierto sabor terroso. Y yo creo que aquí hay una gran metáfora, un gran símbolo. O sea, esa chía de López Velarde es la patria que bebemos sin darnos cuenta. Es esa esencia, ¿no?, que nos constituye y que muchas veces no reparamos en ella, pero que está ahí, es tan pequeña y tan importante como una semilla. Entonces, entender esta evocación de lo que somos a partir de una pequeña semilla, me parece que sigue siendo muy entrañable para nosotros. Podemos presumir de grandes logros del país, pero mientras seamos un país que vende semillas, seremos un país muy especial, ¿no?, muy entrañable. Yo creo que ahí hay un secreto. Bueno, pues este libro, ya lo decía Armando Adame, está hecho gracias a muchas complicidades, y yo por supuesto quería terminar señalando la presencia de Teresa Vicencio, secretaria del Colegio Nacional, que fue la persona que puso todas las piezas en relación, ¿no? Sin Teresa Vicencio, que nos acompaña, no se hubiera podido hacer esta edición, porque ella fue quien habló con los dos Armandos, y así pudimos ir
armando este libro. Muchas gracias a todos ustedes. Oiga, nada más quería hacer un comentario, si me permite, señor perdón, Villa. ya había alguien con un micrófono, no sabía. Gracias. Disculpe usted. Lo acaban de dar. Es que usted acaba de hablar de la chía. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos ha regalado. Nada más quería hacer una aclaración. Chía es de origen maya y significa fuerza. ¿Significa? Fuerza. Fuerza. ¿Sí? Muy bien. Una aclaración. No, pues magnífico, no hay nada más fuerte que lo pequeño, ¿no? Muchas gracias, gracias. No sé si Si habrá, todavía tenemos tiempo, no sé cómo ¿no? estamos. Aquí el señor quiere decir algo. ¿Por qué la última fecha? La última flecha es un texto muy interesante de López Velarde, muy pequeñito, se los puedo leer completos porque es una pregunta muy pertinente. Dice: nuestra última flecha será milagrosa porque seremos tan veloces que alcanzaremos a dispararla y a recibirla, desempeñando en un solo acto el flechador y la víctima. O sea, es una idea muy interesante de López Velarde, es como una pequeña fábula, ¿verdad? De alguien que dispara una flecha y se flecha a sí mismo, ¿no? Y nos pareció que era como un símbolo de la lectura, ¿no? Alguien escribe y lanza una flecha, y esa flecha le debe llegar al lector, ¿no? Entonces esta dinámica, ¿verdad? De leer y escribir, pues creo que queda bien representada con la última flecha. Gracias por la pregunta que nos permitió aclarar esto. Muy bien, pues Muchas creo gracias. que terminamos con esto. Les leo rápidamente. Dice: Zoe Patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Esta es la parte. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Doctor, le entregamos